¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Línea Médica. Yo soy el doctor Jorge Tapia y bueno, hoy vamos a iniciar un nuevo programa. En este estudio vamos a platicar hoy todo sobre la salud cardiovascular. ¿Pero qué es esto? Quédese con nosotros. Vamos a ver esta. Gracias a muchos estudios se han descubierto ciertas condiciones que desempeñan un papel importante en las probabilidades de que una persona desarrolle una enfermedad cardiovascular. Estas condiciones son de diferente índole y predisponen una persona a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades del corazón. Pueden ser signos biológicos, hábitos o estilos de vida que pueden aumentar la probabilidad o el riesgo de aparición de alguna enfermedad específica. Tratarse o modificarse con medidas sencillas a través de cambios en el estilo de vida, obteniendo un perfil de vida saludable o con medicamentos, puede reducir el riesgo cardiovascular en forma importante. Un aspecto que es digno de ser detectado es el estrés, las preocupaciones, la ansiedad, el consumo de alcohol y de cigarrillo. Sin embargo, esta es una de las peores combinaciones, resultando altamente nocivos para nuestra salud, ya que el tabaco y el alcohol son reconocidas sustancias tóxicas para el corazón, aumentando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno y por lo tanto aumentando aún más el riesgo cardiovascular. Se recomienda el ejercicio físico, ya que fortalece su corazón al hacerlo latir más fuerte. Sus músculos aumentan también su capacidad de usar oxígeno y se libera más oxígeno en ellos, lo que aumenta su capacidad para trabajar. A la larga, el ejercicio físico regular hace su corazón más eficaz y paradójicamente va a necesitar latir menos veces para funcionar igual cuando esté usted en reposo. Otro efecto beneficioso del ejercicio físico regular es que aumenta el colesterol de alta densidad o colesterol bueno, de efecto protector sobre las arterias. Además de hábitos alimenticios saludables, pueden ayudar a prevenir los factores más importantes causantes de ataques al corazón: hipercolesterolemia, hipertensión arterial y exceso de peso. Debe de ser baja en grasas saturadas, azúcares y evitar alimentos chatarra y procesados y no consumir carnes rojas en exceso. Bueno, pues estamos de regreso y con esta bonita cápsula de entrada. Ven ustedes la salud cardiovascular. Quédese con nosotros, va a estar interesante este programa. Vaya, tenemos un experto en medicina cardiovascular. Él es el doctor Enrique Morales Villegas. Él está encargado, es investigador, cardiólogo del Centro de Investigación Cardiometabólica aquí en Aguascalientes. Y quiero decirle a usted que escribe libros para la salud cardiovascular. Bienvenido, Enrique, como siempre. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación y realmente es un placer y un honor estar nuevamente aquí contigo en este programa sobre la salud y ahora sobre la salud cardiovascular. Bien. Bueno, pues como lo vemos en la cápsula de entrada, ¿por qué salud cardiovascular? Nos preguntamos todo el mundo, todos los médicos, los pacientes que están sumamente preocupados siempre por la salud del corazón o por la salud de otras enfermedades, ¿no? Pero aquí lo que nos atañe es ver nuestro corazón. Claro. Salud cardiovascular, Enrique. Sí, bueno, el concepto de salud cardiovascular, Jorge, se acuñó recientemente. Previamente, hasta el año 2010, hablábamos del riesgo cardiovascular, pero se le quiso dar un enfoque propositivo al concepto y entonces mejor se habla de salud cardiovascular, para que la gente enmarque si reúne las características para hablar de que tiene salud cardiovascular. Es un constructo muy sencillo, son 7 variables. De esas 7 variables, 4 son conceptos de estilo de vida y otras 3 son variables que medimos, ya sea midiendo la presión arterial o las grasas en la sangre y la glucosa. Alguien que tiene salud cardiovascular ideal es alguien
que no ha fumado nunca o al menos en el año previo a la evaluación. 2, que lleva una dieta sana de acuerdo a los criterios de las agencias regulatorias. Una dieta sana es una dieta con un alto contenido de frutas, verduras, cereales, carnes blancas, 0 bebidas azucaradas o una cantidad muy baja, un bajo consumo de grasas de origen animal. Que hace ejercicio, si es niño, por lo menos 60 minutos al día, si es adulto, por lo menos 30 minutos al día, y que tiene un índice de masa corporal de menos de 25, es decir, que no tiene ni sobrepeso ni obesidad. Esas serían las 4 características de estilo de vida: no fumar, dieta sana, ejercicio y delgado, para decirlo de una manera sencilla. Las otras 3 son variables que tenemos que medir: la presión arterial, una presión arterial de menos de 120/80, el colesterol total en la sangre, un colesterol total de menos de 200 si se es adulto o menos de 170 si se es niño o adolescente, y la medición de la glucosa en sangre, una glucosa de menos de 100. Todo esto, el colesterol, la glucosa y la presión, sin tratamiento médico, sin tratamiento farmacológico. Quien reúna estas 7 características tiene una salud cardiovascular ideal. Pero no sé si sea el momento de decirte que esto es casi una utopía en nuestro mundo actual, porque hay estudios de investigación que nos dicen que en los niños esto es excepcional. En los niños, un promedio de los 12 a los 15 años de edad. Recientemente se acaba de hacer la primera publicación buscando cuántos niños adolescentes tienen salud cardiovascular ideal. En Finlandia es el primer estudio que aparece en la literatura mundial con esta información. Y de 850 niños y adolescentes evaluados, 0, ninguno reunió las 7 características de salud cardiovascular ideal. Y en adultos con una edad promedio de 59 años, ahí ya hay varios estudios que confirman que también la salud cardiovascular en los adultos es extraordinariamente rara. Solamente 1 en 1000 individuos con una edad promedio de entre los 50 y los 60 años tiene salud cardiovascular ideal. Aquí te quiero interrumpir. ¿Por qué en Finlandia hay 0? ¿Qué pasa contra México, Aguascalientes, por decirlo así, ¿no? Sabemos que estamos en un mundo globalizado, donde la industria y todos los congéneres que le atribuyen masifican, por decir así, esta situación que nos convierte más en tener obesidad y todos los factores de riesgo que has mencionado. Sí, ¿por qué 0? Finlandia es un país que ha tenido una alta sensibilidad a la prevención cardiovascular clásicamente en el mundo, porque en el siglo pasado, en los 50, 60, notaron que por su dieta tenían ellos una alta incidencia de enfermedad cardiovascular, de infartos, de embolias. Desde esa época han tenido una gran sensibilidad para la prevención cardiovascular. Sin embargo, aún en una población como los finlandeses, que podemos decir que es un país desarrollado, la salud cardiovascular ideal es muy rara en estos niños, 0 de 850 niños evaluados. ¿Qué sucedería si ese constructo nosotros lo investigáramos en nuestros niños y en nuestros adolescentes en México? Seguramente también encontraríamos que muy pocos iban a reunir las 7 características de salud cardiovascular ideal. Esto nos pone un marco muy claro. Si tenemos muy poca salud cardiovascular ideal y dejamos que esto evolucione, vamos a tener una inmensidad de adultos con enfermedad cardiovascular. Pero si nosotros revertimos esta tendencia, puede ser que logremos impactar en la población y en un futuro próximo reducir la incidencia de enfermedad cardiovascular, que como trataremos más adelante, seguramente lo vamos a tratar, es la primera causa de muerte, pero no solamente de muerte, sino de gasto económico para un país, ¿verdad? Y de incapacidad, que es algo quizá más lamentable que la muerte, ver a un familiar postrado en cama después de una embolia, que es una enfermedad cardiovascular, o con incapacidad para hacer sus actividades después de un infarto. Entonces, no solamente son muertes, es mucho gasto económico y es mucha invalidez lo que causa. Claro.
Yo te quiero preguntar, cuando hay una persona con un corazón enfermo, ¿qué empieza a sentir antes de tocar factores de riesgo? Porque esto va a ser muy importante, interesante, checar cuáles son los factores de riesgo. Pero cuando una persona tiene un corazón enfermo, ¿cómo se da cuenta? ¿Cuándo se empieza a dar cuenta? Sabemos que hoy que la educación o la cultura de la prevención no la tenemos, o es poca o baja o mínima. Entonces acudimos al médico cuando ya nos tocó el riesgo, cuando ya está infartado, cuando ya está el accidente cerebrovascular o cuando ya tenemos una angina. Vamos corriendo al médico. Claro. ¿Cómo sabemos? Bueno, los síntomas de la enfermedad cardiovascular más frecuentes actualmente son los que se derivan de un problema conocido como aterosclerosis. La aterosclerosis es la obstrucción de las arterias por placas de grasa. Vamos a suponer que las arterias son la tubería que le llevan sangre, nutrientes y oxígeno a los órganos vitales. ¿Cuáles? Fundamentalmente el corazón, nuestro cerebro, los riñones y todos los músculos, las extremidades. Si nosotros tenemos que esta enfermedad, la aterosclerosis, obstruye las arterias, eso provoca una reducción de irrigación, de llegada de oxígeno y nutrientes a los órganos vitales. Y esto es lo que en un momento dado da el síntoma, la molestia que el paciente siente y que nos refiere a nosotros. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad en el corazón? El clásico es la angina de pecho, que es un dolor opresivo con sensación de muerte, que puede ser desencadenado por un esfuerzo físico, un esfuerzo intelectual, un estrés, ¿verdad? Y que puede tener duraciones variables. Cuando esto es muy prolongado, ese dolor caracteriza al infarto. Digamos que esa es la molestia más frecuente manifestada por los pacientes cuando sufren de aterosclerosis en las arterias que le llevan sangre al corazón. Si esto sucede a nivel del cerebro, las arterias que le llevan sangre al cerebro se obstruyen igual, pero la manifestación es diferente. El cerebro controla nuestra sensibilidad y nuestros movimientos. Por lo tanto, si el cerebro deja de recibir sangre por una obstrucción de las arterias, vamos a tener trastornos en la sensibilidad o trastornos en el movimiento, que puede llegar a la parálisis, digámoslo así. Cuando esto es con una duración de más de 24 horas, caracteriza en términos generales lo que se llama un infarto cerebral, que es el equivalente del infarto cardíaco. Pero esto puede ser transitorio y una gente que dice, se me durmió la mitad del cuerpo, doctor, y me duró eso 4 o 5 horas y se dio. Quiere decir que hubo mecanismos que revirtieron el problema. Entonces los trastornos de la sensibilidad y de la fuerza, de la motricidad, son los síntomas de este problema a nivel cerebral. A nivel renal, bueno, esto es muy silencioso hasta que se presentan los datos de insuficiencia renal. A nivel de las extremidades, también se caracteriza porque los músculos dejan de recibir sangre cuando hacemos esfuerzos y la gente claudica, le duelen las piernas y deja de caminar cuando la obstrucción de una arteria que le lleva sangre a las piernas, por ejemplo, es significativa. Pero quisiera adelantarme un poco y decir que estos síntomas son síntomas muy tardíos de una enfermedad que inició en la infancia, se consolidó en la adolescencia y se manifiesta en la etapa adulta. Las enfermedades cardiovasculares no son enfermedades del adulto, son enfermedades que se generan en la etapa pediátrica. Y esto seguramente nos dará tema para muchos conceptos muy importantes. Creo que sí es interesante tocarlo de una buena vez, algunos puntos relevantes sobre cómo va el desarrollo de la enfermedad cardiovascular a través de la niñez, a través de la adolescencia y cómo repercute cuando ya llega el enfermo, el adulto, por decirlo así. Se han hecho investigaciones, Enrique, sobre niños donde se detecta el colesterol elevado, que ya tenga hipertensión, yo creo entre los 0 y los 10 años, para hablar de que ya tiene un problema, sí, y que a lo mejor no se ha dado cuenta los padres y que este problema va continuando y no da síntomas, por eso se le llama la enfermedad silenciosa o el enemigo silencioso. Exacto. Es muy interesante porque el estudio que te comentaba de los finlandeses fue un estudio que analizó a una población que ahorita es adulta en base a sus características cuando fueron niños. Y dijeron, vamos a ver, hace 21 años,
estos adultos, que fueron hace 21 años niños, cómo estaban sus variables de salud cardiovascular. Y entonces vieron que los que tenían, ya dijimos que ninguno tenía las 7 variables, pero los que tenían 6 variables de salud cardiovascular presentes cuando eran niños, su posibilidad de llegar a adultos con presión arterial alta, colesterol alto, diabetes o aterosclerosis en las arterias del cerebro era baja. Y esa posibilidad iba aumentando a medida que cuando eran niños no tenían salud cardiovascular ideal. Lo que quiero decir con esto es que lo que fuimos de niños vamos a seguir siendo de adolescentes y muy probablemente de adultos. Hay lo que llaman los americanos un tracking, que es un corrimiento de nuestras características desde niños hasta adultos. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en el adulto que tiene angina de pecho, el adulto que tuvo una embolia, el adulto que tiene claudicación intermitente, seguramente fue un niño que desde niño tenía niveles inapropiados de grasas en la sangre, niveles inapropiados de presión arterial, niveles inapropiados de glucosa, seguramente tenía sobrepeso u obesidad, era un niño sedentario y era un niño que llevaba una dieta inapropiada. Eso en personas que ahora son adultas. Cuando hace 20, 25 años se suponía que teníamos un estilo de vida más sano. Imagínate lo que va a ser con nuestros niños actuales, que están metabólicamente enfermos en un gran porcentaje dentro de 20, 25 años. Claro. Como dicen los chavos, no nos la vamos a acabar con tanta enfermedad cardiovascular. Claro. Si me permite, vamos a ir a una pausa, Enrique, con estos puntos tan importantes que estamos dando aquí en el conocimiento de la salud cardiovascular. Pues comuníquese con nosotros, 994-6470. Aquí en el estudio está el médico cardiólogo investigador Enrique Morales Villegas para sus preguntas. Volvemos en un momento más. ¿Sabías que el consumo de las bebidas azucaradas como los refrescos se relaciona con la hipertensión arterial y enfermedades coronarias? ¿Sabías que la preocupación, la ansiedad y el estrés pueden implicar un aumento del riesgo a sufrir patologías cardiovasculares, como puede ser un infarto agudo? Estamos de regreso y estamos platicando sobre las enfermedades del corazón. Queremos que nos llamen porque es un tema muy interesante que a usted le va a beneficiar precisamente para tener una salud cardiovascular. Y bueno, sabemos que en el mundo la especie humana se muere por la grasa, así de sencillo, la grasa que consumimos. Porque mucha gente se pregunta, bueno, yo voy a checarme el colesterol, doctor, me voy a checarme los triglicéridos, pero ¿tengo colesterol? Sí. Es bueno tener colesterol, pero ¿cuánto es mi rango de colesterol para estar saludablemente o cardiovascularmente sano, como lo acaba de mencionar el doctor Enrique? El colesterol sirve para muchas cosas, sirve para proteger algunas células, para formación de algunas hormonas, en fin, para muchas cosas, pero debemos de tener un colesterol normal. Doctor, yo quiero preguntarle sobre usted como investigador en esto de la salud cardiovascular. Los factores de riesgo, sabemos que hay factores de riesgo varios que son factores de riesgo, algunos modificables, otros que no se pueden modificar, y que bueno, platiquemos de esto porque sí vale la pena mencionarlos. Claro. Bueno, el principal factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular es la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de una enfermedad cardiovascular. Este factor entra dentro de los no modificables. Aunque podemos aparentar modificarnos la edad, realmente no la modificamos. La otra es el género, es decir, ser hombre o mujer da una diferente probabilidad de enfermedad cardiovascular hasta cierta edad. Es decir, las mujeres antes de la menopausia tienen un menor riesgo de enfermedad cardiovascular
por ser mujeres que los hombres, pero después de esto se empareja y a partir de los 65, 70 años se incrementa el riesgo de la mujer sobre el del hombre. Este es otro factor de riesgo no modificable. El otro es la herencia. Nuestra herencia no la podemos modificar. Sería conveniente que escogiéramos a nuestros padres, pero esto es difícil, ¿verdad? Entonces es un factor inmodificable, no lo podemos modificar. Dentro de los factores clásicos de riesgo, estos son los 3 no modificables. Pero hay otros que sí podemos modificar. Uno es nuestro nivel de colesterol. Muy bien tú lo dijiste, el colesterol es una molécula vital, es necesaria para la vida. Pero la proteína que lleva el colesterol, que es lo que nosotros medimos como el colesterol LDL o el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad, con 25 miligramos por decilitro de esta lipoproteína es suficiente para tener una vida sana. Sin embargo, en México, en el adulto, el promedio de colesterol LDL es de 131.5. Es decir, estamos hablando de una cifra 500% superior a la que nuestro organismo requiere para sus funciones. Este 500% es lo que ocasiona que ese colesterol se deposite en las arterias y eventualmente las obstruya. Hay una gran brecha entre lo que es necesario y lo que nosotros estamos acumulando en nuestro organismo. El otro factor de riesgo es el nivel de presión arterial. El nivel de presión arterial deseable es menos de 120/80. Estrictamente hablando, menos de 115/75. Pero 120/80 se considera como la cifra ideal. Y el otro gran factor de riesgo es el nivel de azúcar. Menos de 100 es la cifra que nosotros deberíamos de tener. Entonces, estos son los factores denominados los factores clásicos. Sexo, edad, herencia, nivel de colesterol, nivel de glucosa, nivel de presión arterial. Pero hay nuevos factores que se conocen como factores emergentes. En la cápsula ya oíamos algo sobre el estrés. El estrés ambiental es un factor de riesgo cardiovascular emergente. Cada vez estamos sometidos a más estrés. La contaminación ambiental es otro factor de riesgo cardiovascular. El tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular clásico que obviamente podemos modificar. La obesidad es un factor de riesgo per se, pero sobre todo porque está asociado a niveles altos de azúcar, de glucosa y de presión arterial. Y hay otros factores que están derivados o están asociados con la obesidad, que es la dieta insana y el sedentarismo. Entonces, así podemos nosotros tipificar a los factores de riesgo clásicos y los factores de riesgo emergentes, los modificables y los no modificables. Y estos los podemos medir en adultos y los podemos y debemos medirlos en niños. ¿Cuáles son las edades propuestas por las asociaciones más importantes en este rubro a nivel mundial? 6 años de edad para los niños se propone en Estados Unidos. En México no hay una propuesta, ¿verdad?, como la edad en la cual tenemos que hacer la primera evaluación del riesgo cardiovascular. A estas edades. A los 6 años de edad. A los 6 años de edad debemos de conocer por lo menos el índice de masa corporal de nuestros niños y tiene que estar por abajo de la percentila 75 de acuerdo a su sexo y edad. Esto los pediatras lo pueden hacer muy fácilmente, nada más necesitamos conocer el peso y la talla para saber el índice de masa corporal. Debemos de conocer a los 6 años de edad la presión arterial del niño y debe estar por abajo de la percentila 90. Debemos de conocer su nivel de glucosa, debe estar por abajo de 100. Y debemos conocer su nivel de colesterol total, debe estar por abajo de 170. Entonces, esta práctica la tenemos que hacer desde los 6 años de edad hasta la edad adulta en niños y adolescentes. Se me ocurre, perdón doctor, aquí, ¿quiénes son los involucrados? Porque tenemos el primer lugar en el mundo en obesidad, México. ¿Quiénes estamos involucrados a detectar eso, a hacer estos estudios, a ir a buscar a los niños a las escuelas, porque son escolares o preescolares, para hacer un seguimiento de que estos niños pudieran estar enfermos? Claro. Pues quien ha escrito más sobre este tema es mi maestro, el doctor Valentín Fuster, y él recientemente escribió un concepto muy importante. Los padres de familia son los principales involucrados en la salud cardiovascular del niño. Entonces, ¿quiénes son los involucrados? Los padres de familia.
Yo diría que los niños, pero un niño a los 6 años de edad difícilmente tiene este concepto, pero los padres sí lo tienen. Entonces los padres son los principales implicados en que su niño esté sano o enfermo y que vaya a ser un adulto con un alto riesgo de un infarto o de un embolio. Entonces, desde mi punto de vista, los padres son responsables número 1. Después, la escuela, porque estamos hablando de los sitios de convivencia de más horas del niño, su hogar, su escuela, ¿verdad? Pero esto es algo multisectorial. La escuela puede ser gubernamental o no gubernamental, por lo tanto tienen que participar instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Diríamos que el gobierno debería ser el rector de las pautas para mantener la salud cardiovascular en los niños y en los adolescentes y obviamente en los adultos. Pero la población más sensible definitivamente son los niños. Tú lo dijiste, México, primer lugar mundial en obesidad. Algo no estamos haciendo bien. No estamos alimentando bien a nuestros niños, ni los estamos ejercitando. Y mucho menos los estamos llevando a chequeos periódicos para ver sus niveles de glucosa, de presión arterial y de colesterol. Entonces, mi perspectiva es esa. Los principales responsables, padres, maestros y toda la sociedad. Qué interesante es esto, Enrique, darle un seguimiento, porque la verdad, mira, como lo estamos viendo aquí en nuestra pantalla, ¿verdad? El ejercicio es básico. Parece ser que en las escuelas hay poquito tiempo para hacer educación física. El maestro está por allá y los niños están haciendo quién sabe qué. Lugares muy reducidos en la escuela porque no hay lugares especiales como aquí vemos también, lugares para caminar. A veces no necesitamos para ir o no tenemos dinero para pagar un gimnasio. Tenemos la vía libre, ¿no? Tenemos el Jardín de San Marcos, tenemos otros lugares, ¿no? Por mencionar tantos parques, jardines verdes, ¿no? Como se menciona por allí. ¿Por qué no hacemos ejercicio? ¿Por qué no invitar a la gente que estas cualidades o estas situaciones que nos marcan salud cardiovascular, pues darles un ejemplo? Y como lo has mencionado tú, los padres de familia son los iniciadores en este programa de la prevención y tal vez de la curación. La salud empieza en casa. Así es. Vamos a una pausa, si me lo permites, y continuamos en un momento más. ¿Sabías que la salud bucal se ha asociado consistentemente con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como los factores asociados con la inflamación y las infecciones crónicas bucales? ¿Sabías que los estudios genómicos nos habla de la posibilidad de buscar en los genes de una persona el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares en el futuro? Estamos de regreso y ¿qué cree? Le tengo una noticia interesante para usted y su familia. El doctor Enrique Morales Villegas ofrece 5 consultas gratuitas, 5 consultas para aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, que sea hombre o mujer, o incluso sea un niño obeso, que tenga el colesterol elevado, que tenga hipertensión, que tenga estos factores de riesgo. El doctor Enrique Morales Villegas pues nos va a comentar aquí. Amablemente nos da esta oportunidad para que usted asista a la consulta gratuitamente y entre a un programa importante aquí en Aguascalientes. Doctor, adelante. Claro. Bueno, ojalá todo el mundo supiera quién de su niño tiene colesterol alto, azúcar alta o presión alta. Creo que sí saben los que están gorditos, ¿verdad? Pero estas otras variables, puesto que no duelen, no se detectan o no hacemos algo para detectarlas. Entonces, precisamente la consulta de prevención es una consulta inicialmente de detección.
Y sí, con mucho gusto nosotros podemos evaluar gente que quiera conocer su estado de salud cardiovascular. Y si no la tiene ideal, como es lo más probable, 99.9% de probabilidades de que no tenga salud cardiovascular ideal, podemos pasar al siguiente nivel, que es la detección de los factores de riesgo. Y esto amerita una consulta muy breve y la evaluación de su presión arterial y 2 determinaciones de colesterol, una y la otra de glucosa en sangre o incluso pueden ser en el dedo. Eso con mucho gusto lo podemos ofrecer sin costo y de hecho nosotros tenemos desde el año 2000 una campaña permanente de detección de estos factores en la calle, día a día en diferentes sitios de la ciudad y en diferentes municipios de nuestro estado. Hay gente capacitada para hacer esta evaluación y detectar gente con problema. Cuando se detecta, son referidos con nosotros a consulta y ya en una consulta formal, médica, se le dice su nivel de riesgo. Pero lo más importante, es importante detectar, es importante estratificar, es decir, es un riesgo bajo, intermedio o alto, pero lo más importante es ser contundente en el control. Si nosotros diagnosticamos hipertensión, pero no la controlamos, no sirvió de nada. Igual con el colesterol, igual con el azúcar, igual con el sobrepeso, igual con la obesidad. Por lo tanto, lo que quiere decir con esto es que nosotros con mucho gusto ofrecemos ese servicio a la comunidad y lo hacemos gratuitamente y lo hemos hecho desde hace 10 años, sí. 11 años, pero necesitamos que la comunidad o la gente que acude esté convencida de que tiene que modificar su estilo de vida y muy probablemente quizá tomar algún medicamento que le ayude a llegar a las metas. Claro. 5 consultas, señoras, señores, 5 consultas sin costo alguno. Repórtese aquí a nuestros teléfonos con el doctor Enrique Morales Villegas, cardiólogo, es investigador en la unidad cardiometabólica. Y bueno, pues vamos a seguir con nuestro tema sobre la salud cardiovascular y tenemos algunas diapositivas, doctor, para estar checando. Vamos a ver la primera. Dice que en presión, ¿qué nos platica al respecto? Sí, bueno, aquí este material está tomado de una presentación. Nos dice que en prevención cardiovascular sería deseable que las economías en desarrollo como la nuestra aprendieran de los errores históricos de las economías desarrolladas. ¿Qué quiere decir esto? En Estados Unidos y en otros países desarrollados, en la época de los 60s a los 80s, tuvieron la epidemia de enfermedad cardiovascular. Detectaron cuáles eran las causantes, lo que hemos denominado factores de riesgo cardiovascular, y empezaron a atacarlos. Y en los últimos 2 decenios, 1990 al 2010, se ha notado una franca tendencia a la reducción de la enfermedad cardiovascular en países desarrollados. Los seres humanos de México somos prácticamente iguales a los seres humanos de otros países en desarrollo. Y deberíamos de haber tomado esta enseñanza y aplicarla, pero no está sucediendo eso. Tal parece que está sucediendo al revés. Estamos replicando los errores de las economías desarrolladas, con menos recursos económicos para combatir el problema. Y esta es una gran crisis en salud en países en vías de desarrollo. Claro, es impresionante. Si tenemos la siguiente diapositiva para explicarla al doctor. Enfermedad cardiovascular es un escenario ideal. Es un escenario ideal para la prevención. Voy a empezar de la parte última de la diapositiva, el número 5. Su etapa clínica es muy corta. Esto quiere decir que desde que cuando se manifiesta que el paciente tiene la angina de pecho o la embolia o la claudicación intermitente al fallecimiento, hay una etapa muy corta, ¿verdad? Por eso decía y hago mucho énfasis que la enfermedad no empieza con el infarto. Esa es la fase final de la enfermedad, lo que nosotros llamamos clínica, que se manifiesta. Pero después tenemos que la latencia es muy larga. Ya dijimos que empieza desde la infancia. Tenemos 20, 30, 40 años para detectar que algo anda mal y nos puede provocar un problema serio. Esta es una gran ventaja de la enfermedad cardiovascular, esa latencia muy larga. Perdemos muchos años sin detectarla. Después es modificable, ya dijimos, si modificamos los factores de riesgo, podemos reducir el riesgo de la enfermedad per se.
El problema es que es incurable hasta el momento actual. Una vez que se manifestó un infarto, no lo podemos curar. Podemos evitar que el paciente quede discapacitado o muera, pero la enfermedad ahí está ya establecida si no la prevenimos. Y el otro punto es que es epidémica. En México, el año pasado, en el año 2010, hubo 125,000 muertes por enfermedad cardiovascular en nuestro país y 82,000 por diabetes mellitus, que para fines prácticos diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular se considera una misma enfermedad. Es decir, cada 2 minutos y medio está falleciendo un mexicano por enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus. Repite esto, por favor. ¿Cada 2 minutos y medio? Cada 2 minutos y medio muere un mexicano adulto, ¿verdad? Edad promedio de la población adulta en nuestro país oscila alrededor de los 35-40 años de edad por enfermedad cardiovascular, que puede ser a nivel cardíaco, a nivel cerebral o a otro nivel, o diabetes mellitus. Esta tasa es muy parecida a cualquier otra tasa de muerte cardiovascular en el mundo. Lo importante de esto es que el 50% de esas muertes podrían ser evitadas si nosotros actuáramos en prevención cardiovascular, ¿no? Por estas características que ya dijimos de la enfermedad cardiovascular, que tiene un largo periodo de evolución y cuando se manifiesta, ahí estamos actuando tardíamente. Claro. Hace poco acaba de fallecer 2 personas del medio, precisamente del corazón, del medio de comunicación. De los medios de comunicación acaban de fallecer 2 en paz en descanso, precisamente por problema cardiovascular. Yo creo que, bueno, pues aquí, como lo has mencionado, los factores de riesgo aunaron, ¿no? Aquí se suman muchos, ¿no? A lo mejor fumaron, tomaron, estrés, la depresión también, que es bien importante, ¿no? Andamos trabajando, pero no sabemos si tenemos depresión, tenemos estrés aunado, ¿no? Claro. El síndrome mixto, ¿no? Ansio-depresivo, que nos mueve y nos está estimulando ciertas sustancias en el organismo para que produzcan frecuencias cardíacas elevadas, aumento de la presión arterial y el infarto. Sí, el estrés ambiental decíamos que es un factor de riesgo emergente. Todo esto está derivado de una cultura inapropiada que hemos tenido. Los médicos en nuestra educación, los médicos hemos sido y seguimos siendo educados para tratar enfermedades. Entonces el pensamiento del médico en general es, si no hay enfermedad, ¿qué trato? ¿Verdad? Entonces ese es un punto muy importante. Los médicos tenemos que cambiar nuestra visión hacia la prevención de la enfermedad. No estar en el consultorio, en el hospital esperando que llegue el enfermo infartado, sino actuar antes. Y la población igual. La población dice, si no me duele nada, ¿para qué voy al doctor? Pero yo les pongo una analogía a mis pacientes. Usted, su camioneta, la lleva a servicio no hasta que está desvielada, ¿no? La lleva a servicio periódicamente a que le hagan mantenimiento preventivo. Pues el organismo debería hacer lo mismo, ¿sí? Obligatoriamente tendríamos que hacer un mantenimiento preventivo y no esperarnos a hacer un mantenimiento correctivo cuando quizá la primera manifestación de la enfermedad sea la muerte cardiovascular, ¿verdad? Sino el infarto, sino la embolia o el derrame cerebral. Entonces, el punto es que hemos sido mal educados, tanto nosotros los médicos, para pensar que solamente debemos atender enfermedades, como la población, pensando que hasta que no le duela algo, no debe de ir al médico. Claro, yo creo que aquí es falta. Aquí hay muchas cosas, doctor, que es bien importante que la gente va a las consultas y en el servicio público más que nada, ¿no? Donde es muy tardado, el doctor no tiene tiempo, hay muchísima gente. Y bueno, pues eso en la gente pues va creando mucha desidia, se desespera, hay muchos motivos para no acudir a la consulta. Y bueno, hay muchas situaciones, hay organismos, fundaciones donde se puede hacer esto y invitar a la gente a que acuda, ¿no? Y de una manera más económica, ¿no? Claro. Y en estos casos, bueno, como usted, como investigador aquí para esto, pues acudir, ¿no? Estamos ofreciendo consultas sin costo alguno para que acuda y creo que queda una consulta por ahí para que nos llame, señor, señora,
al 994-6470. El teléfono sale en pantalla, ahí lo tienen ustedes. Por si usted quiere ir a esta consulta gratuita, sin costo, pues aproveche con el doctor Enrique Morales Villegas. Volvemos en un momento más, doctor, si me lo permite. Sí. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Sabías que el afecto o cariño puede ejercer un efecto protector del corazón, disminuyendo la enfermedad coronaria, según investigadores del Centro Médico de la Universidad de Columbia de Nueva York? ¿Sabías que el infarto agudo al miocardio es la principal causa de muerte en todo el mundo y su incidencia está en aumento, dado principalmente por los hábitos de vida? Bueno, estamos de regreso y estamos platicando ya en esta última parte sobre el tema de la salud cardiovascular. Lo han escuchado usted, el doctor Enrique Morales Villegas, cómo tiene estos datos tan puntualizados en el riesgo cardiovascular, doctor. Hay una pregunta, están hablando, hay una persona que ¿cuánto cobra usted por consulta? Están llamando por teléfono. Bueno, porque ya se acabaron las consultas. Cobramos desde 0 hasta 1,000 pesos por consulta. Realmente nosotros tenemos un grupo médico que está muy dedicado al apoyo a la población para reducir su riesgo cardiovascular. Entonces tenemos diferentes maneras de evaluación. Pueden acudir a nuestros módulos que andan en la calle. Si hablan al teléfono 978-2545, les pueden decir dónde está ubicado el Diabetur y allá les hacen una primera evaluación sin costo. Les van a pesar, a medir, a tomar la presión arterial, a medir su nivel de glucosa y van a detectar si hay algún problema y los refieren con nosotros. La primera consulta siempre es gratuita y posteriormente, dependiendo de diversos factores, ¿verdad?, fundamentalmente económicos, las consultas pueden ser desde gratis hasta una consulta normal. ¿Dónde se encuentra, doctor? Yo estoy en la torre médica de la Central Médico Quirúrgica, en el consultorio 210. Bueno, tenemos varios consultorios, pero en el 210 pueden buscarnos. Torre médica de la CMQ, que está en Quinta Avenida, número 702, prácticamente a un costado de la central camionera. Muy bien. Doctor, ya para terminar, estamos tocando puntos relevantes. Aquí una de las cosas impresionantes es la diabetes mellitus, que va aunado a como riesgo cardiovascular también. Van de la mano con la hipertensión arterial. Y todo esto, rápidamente, explíquenos qué está pasando en estas muertes prematuras, como hemos mencionado, ha venido mencionando usted a través del programa, que desde jóvenes pues no tenemos la verdadera precaución o la prevención, incluso hasta los deportistas, doctor, claro, que se mueren en el momento. Y dicen, bueno, pues ya lo checaron, pues no sé qué le checaron, ¿verdad? Pasó una prueba y falleció. Jugando fútbol, falleció. Cuestión que de lo que ustedes nos han venido platicando, de que desde niños estamos desarrollando la enfermedad cardiovascular. Coméntenos más sobre esto. Sí, bueno, en relación a diabetes, muy rápidamente hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 o diabetes conocida como infantil, que es porque el páncreas no produce insulina por diferentes factores. Y la más frecuente, 90%, es la diabetes tipo 2 o la diabetes del adulto, que ahora se está presentando a edades cada vez más tempranas. No es raro ver adolescentes con la diabetes del adulto. Esta diabetes está muy ligada a obesidad. La obesidad, por un estado de inflamación que causa en nuestro organismo, hace que la insulina que nuestro cuerpo produce no sea aprovechada y se desencadene la diabetes mellitus. Entonces, diabetes mellitus y obesidad van de la mano. Pero el problema en diabetes no es el azúcar solamente. El problema en diabetes es que los diabéticos frecuentemente tienen también niveles altos de grasas y niveles altos
de colesterol y por lo tanto genera esta enfermedad de la que hablábamos, la aterosclerosis, de manera precoz, de manera acelerada y de manera agresiva, de tal forma que la gente que tiene diabetes tiene 15 años de edad cardiovascular mayor a su edad cronológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que un diabético que no es controlado adecuadamente es 15 años más viejo desde el punto de vista cardiovascular que la edad que realmente tiene. Y por eso vemos que un diabético que no se atendió su enfermedad a lo largo de la evolución de su problema, de su enfermedad, puede fallecer en promedio de 10 a 15 años antes que si no tuviera esta enfermedad. Con lo cual no quiero dar un concepto fatalista o un concepto poco esperanzador. Al contrario, el diabético que detecta su enfermedad precozmente, que controla perfectamente su glucosa, su nivel de presión arterial, su nivel de colesterol, puede llevar una vida y tener una expectativa de vida muy parecida a la de la gente que no tiene la enfermedad. El mensaje es detectar temprano y tratar oportunamente y de manera óptima la diabetes. Y no solamente la glucosa, la presión arterial y el colesterol. Claro. Entonces, por eso es muy frecuente que nos digan, es que porque era diabético se murió antes. Bueno, sí, era diabético y no se controló adecuadamente. Claro. Quiero quitar un estigma de la diabetes. A la gente le da pena, temor, oculta el tener una enfermedad como es la diabetes. Simplemente debemos saber que en México 14% de la población adulta es diabética, ¿verdad? Y hay un porcentaje por lo menos del doble que es prediabética. No es algo que debamos de ocultar, es algo que debemos de confrontar y tratar. Y tratar además. Claro, porque en el Centro de Investigación Cardiovascular, como usted atinadamente lleva usted como director de este Centro de Investigación, y quiero mostrar estos libros que ya ha escrito el doctor Enrique Morales Villegas, médico investigador. Aquí están estos dos libros. Doctor, coméntanos rápidamente sobre estos libros, porque hay que darle a conocer a la gente que hay investigación en Aguascalientes para curar. Claro. Bueno, es muy importante que desde hace tiempo nosotros nos hemos dedicado a la enseñanza, no solamente al tratamiento, sino a la enseñanza hacia los médicos y a la población. Y parte de eso forma la escritura de los libros. Nosotros hemos producido 7 libros al momento actual relacionados con este problema. Ahorita estamos en el diseño de un libro ya no dirigido a médicos, sino a pacientes, ¿verdad? Porque los pacientes realmente están desinformados y, lo que es peor, mal informados sobre todos estos puntos. Muchas veces derivan su información de fuentes no confiables. Entonces, ahorita estamos dados a la tarea de escribir un libro para pacientes o para gente en general. No necesariamente tienen que ser pacientes. Y estos libros que tú presentaste hablan sobre estas enfermedades cardiovasculares y el riesgo cardiovascular. Sí, además rápidamente tenemos un primer curso, doctor, de cardiolipidología. Estamos ahorita prácticamente por iniciar este primer curso. Les presento aquí la carátula de la invitación. Es el primer curso de cardiolipidología. Esto está dirigido a médicos. Pueden ser médicos generales, médicos en formación de pregrado o de posgrado, o médicos especialistas involucrados con la aterosclerosis, es decir, todos. El programa es muy interesante, es un curso que se va a dar los sábados, con un desayuno, con una duración de 2 horas promedio. Tiene un aval académico por la Sociedad Mexicana de Cardiología, la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, el Colegio Mexicano de Medicina General y el Consejo Mexicano de Cardiología, es decir, altamente científico. Entonces están todos los médicos que quieran inscribirse al curso invitados. Pueden hablar al 978-2545 y ahí les damos más información sobre el curso. Quiero agradecerte, doctor Enrique Morales Villegas, por haber estado aquí con nosotros. Yo creo que ese es un programa inicial de varios. Yo creo que aquí hay que atacar y estar atacando, bueno, vuelvo a repetir, este padecimiento, estos graves problemas que nos dan como final el fallecimiento. Claro.
prevenir más que nada es más barato. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti y si me permites simplemente unas palabras. Próximamente tendrán disponible en el Centro de Investigación Cardiometabólica en consorcio con la nueva administración del Hospital Central Médico Quirúrgica, ahora MAC-CMQ, un núcleo de prevención, un grupo médico dedicado solamente a la prevención cardiovascular. Próximamente escucharán muchas noticias y muchas invitaciones para participar en esta actividad de prevención cardiovascular que nos corresponde a todos. Gracias, doctor. Gracias a usted por el favor de estar con nosotros y continúa aquí para Aguascalientes TV. Cuídese mucho, cuide su salud cardiovascular. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.